Te contaré una historia que casi nadie conocerá. No es la historia oficial del tercer visitante interestelar, 3I, Atlas. Es la historia de una mujer que se atrevió a mirar los datos, sin filtros. La llamaremos Sara. Cuando el gobierno de Estados Unidos volvió a encenderse tras más de 40 días de paro, la NASA no celebró nada, simplemente retomó el caos. Los pasillos estaban llenos de proyectos suspendidos, simulaciones incompletas y sistemas que había que reiniciar como si nada hubiera pasado. Sara caminó esos pasillos con una mezcla de cansancio y anticipación. Era parte del equipo asignado al estudio de 3I Atlas, un objeto interestelar cuya trayectoria hiperbólica lo convertía en un visitante efímero y fascinante. Pero al llegar a la oficina, algo no encajaba. La puerta de su jefe seguía cerrada, sin notas, sin aviso, sin explicación. Encendió su terminal y ese simple gesto, tan ordinario, le produjo una inquietud difícil de describir. No era solo el silencio del edificio, era la sensación involuntaria de que faltaba algo en aquel lugar. Ingresó al módulo de seguimiento del cometa y vio un mensaje inesperado. Acceso restringido. Módulo en revisión. Ese módulo debía ser compartido. Era donde su jefe debió registrar semanas completas de parámetros, anomalías y observaciones. No tenía sentido que estuviera bloqueado. Solicitó acceso manual. La respuesta fue automática. Permisos actualizados. Contacte a su supervisor. Pero su supervisor ya no estaba. En la reunión de la mañana, Mark, el jefe interino, explicó que debían retomar el proyecto con los datos disponibles. Nadie mencionó al jefe desaparecido. Sara comenzó a revisar la información accesible. Lo que encontró la inquietó. 3I Atlas mostraba 7 chorros de dióxido de carbono activos por periodos extremadamente largos. El volumen de desgasificación era tan alto que no coincidía con la estimación oficial del tamaño del núcleo, que se suponía era de apenas unos kilómetros. Si los datos eran correctos, el núcleo debía ser por lo menos 10 veces más grande. Corrió modelos térmicos, ajustó parámetros, verificó cálculos. El resultado era siempre el mismo. Durante un receso se acercó a Mark. Mark, estos valores no cuadran. Si la desgasificación es real, el núcleo debería rondar los 50 kilómetros, quizá más. Él no miró la pantalla. Miró hacia el pasillo, como si temiera ser escuchado. Sara, debe ser un error de calibración. Vuelve a correr los modelos estándar. Y no menciones esa cifra fuera del equipo. Ella insistió. Pero la variación de la coma tampoco coincide. Esto no encaja con un objeto de 5 kilómetros. Mark respiró hondo. Tenemos prioridades. No abras más líneas de investigación. Y por favor, mantén discreción. Sara comprendió entonces que el miedo no venía del objeto. Venía de dentro. Para entender qué estaba pasando, necesitaban más datos. Y en 2025, más datos significaba uno de los instrumentos más poderosos jamás construidos, el telescopio espacial James Webb. Pero el Webb no se opera desde la NASA, se opera desde el Space Telescope Science Institute en Baltimore. El acceso directo a sus datos crudos es extremadamente limitado, incluso para científicos dentro de la agencia. El equipo de Sara recibía solo datos procesados, espectros calibrados, curvas filtradas, conclusiones implícitas, demasiado limpios. En la oficina del jefe desaparecido encontró algo extraño, un post-it oculto bajo el teclado. Un solo número escrito a mano, 131.5 MHz. No sabía qué significaba,
pero lo guardó. Era, sin duda, una señal. Una noche, con el edificio casi vacío, Sara accedió desde una terminal distinta a una base de datos que no debía tocar. MAST, el archivo crudo del web. No intentaba apuntar el telescopio, intentaba ver los datos reales. Usó credenciales que no deberían seguir activas. Tal vez alguien olvidó revocarlas, o tal vez alguien no quiso hacerlo. De pronto estaba dentro. Espectros sin procesar, telemetría Doppler bruta, curvas de luz crudas, ruido, artefactos, la materia prima de la verdad científica. Descargó lo mínimo posible, solo lo suficiente para verificar sus sospechas. Corrió el modelo y lo vio. Una desaceleración constante, suave, persistente. Los 7 chorros solo explicaban una pequeña fracción del frenado. Volvió a correr el modelo con otras masas, con otros parámetros térmicos, con otros albedos. Nada cambió. El 90% de la desaceleración no provenía de ninguna causa física visible. En voz baja, temblando, dijo: El empuje no coincide, no coincide. No estaba ante una roca pasiva. No era un simple cometa expulsando gas. Era algo que frenaba más de lo que podían justificar. Y eso era peor. Al día siguiente, Sara llegó más temprano de lo habitual. El edificio aún estaba a medias, con las luces automáticas encendiéndose a medida que avanzaba por el pasillo. No había voces, no había pasos, solo el zumbido distante del sistema de ventilación. Pasó su tarjeta por el lector. La luz no se puso en verde, tampoco en rojo. Se encendió en ámbar. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, escuchó una voz tranquila detrás de ella. Doctora, un momento, por favor. Se giró. 2 hombres estaban allí. No llevaban uniforme, pero tampoco parecían visitantes. Algo en su postura, en la forma en que ocupaban el espacio, transmitía que no estaban improvisando. Necesitamos que nos acompañe, dijo uno de ellos, mostrando una identificación que no alcanzó a leer con claridad. ¿Qué sucede? Preguntó, intentando mantener la voz firme. Tengo que entrar. Tengo una reunión a las 8. El segundo hombre inclinó la cabeza con una sonrisa educada. Será rápido. Era una frase diseñada para no significar nada. Uno de ellos señaló el elevador del fondo. Sara dudó. Miró hacia ambos extremos del pasillo, como buscando a alguien, a cualquiera, pero el edificio seguía vacío. Los demás llegarían en 15, tal vez 20 minutos. No tenía a quién llamar, no había testigos. Entró en el elevador porque no tenía alternativa. Los 2 hombres entraron detrás de ella, bloqueando la salida sin tocarla. En el instante antes de que las puertas se cerraran, Sara dio un paso hacia adelante, como si considerara salir, como si su cuerpo intentara reaccionar antes que su mente. No alcanzó. Las puertas se deslizaron lentamente, sin prisa, hasta que solo quedó un pequeño resquicio de luz, y luego, oscuridad. Horas después, cuando el resto del equipo llegó, lo único que encontraron fue un correo breve en sus bandejas. La doctora Sara Morales ha renunciado para explorar nuevas oportunidades. Agradecemos su servicio y le deseamos éxito en sus futuros proyectos. Mark leyó el mensaje sin levantar la vista. Algunos murmuraron algo sobre el estrés del paro de gobierno, el cansancio o las ofertas en el sector privado. Nadie vio motivo para dudar. El edificio siguió funcionando. Los modelos siguieron corriendo. Los datos siguieron llegando.
cuidadosamente filtrados. El público escuchará otra historia, una versión cómoda, segura, normal. Dirán que 3 y Atlas es solo un cometa activo. Dirán que su trayectoria es hiperbólica. Dirán que todo está bajo control. Nunca mencionarán al jefe. Nunca mencionarán a Sara. Nunca mencionarán la nota con la frecuencia. Y jamás hablarán del frenado anómalo, porque hay una diferencia entre la historia oficial y la grieta. En algún rincón silencioso del espacio, un objeto interestelar frenó más de lo que debía. Una científica lo vio y desapareció. Yo soy el testigo, y esta grieta apenas se abrió.